El capítulo 1002 del manga de One Piece nos trajo mucha acción, algunas sorpresas y algo de información. Aunque se sintió muy corto, hay muchas cosas de las que hablar el día de hoy. Pero no te preocupes, como siempre en pantalla deberías estar viendo todos los temas de los que te hablaré. Solo te adelanto que el capítulo esconde más de lo que se ve a primera vista. Si quieres saber más sobre todos estos temas, quédate y averígualo. Sin más, arranquemos. En esta ocasión pudimos ver cómo la pelea entre los emperadores y los supernovas escalaba lentamente de nivel, por no mencionar que tuvimos muchos momentos brutales. Sin embargo, dejad que comience con esa escena en donde Zoro ataca a Kaido. En ella podemos ver que el dragón prefiere esquivar que enfrentarse al corte, pero a pesar de esto, quien se dio cuenta de lo peligroso del ataque antes que el propio emperador fue Big Mom. Una de las primeras cosas que pasó por mi mente al ver esta escena, y estoy seguro que a más de uno también le pasó, es la siguiente pregunta: ¿cómo es que Big Mom siente la peligrosidad de la katana de Zoro? Y también está la cuestión de lo roto que parece el ataque, pero tratemos un punto a la vez. Bien, para encontrar una respuesta tendremos que especular un poco. Sabemos que la fruta de Big Mom está muy relacionada con las almas, detalle que no sería muy relevante si Oda no fuera lo suficientemente meticuloso para dejar sus migajas en el camino. Pero para esto tendremos que viajar al capítulo 953, en donde tenemos un pequeño flashback de Kawamatsu y el pequeño zorro. Para ilustrar esto, aunque no es mi costumbre, aquí tienes una pequeña captura del capítulo. En ella Kawamatsu habla sobre el alma que reside en las espadas. Esto le da un poco de peso a la conjetura anterior, de que Big Mom sintió la peligrosidad de Enma debido a su fruta. Así que, como yo veo, la emperadora no teme a Enma, pero sí siente lo peligroso del alma que reside en ella. Ahora continuamos con el espadachín y hablemos del motivo de que parezca tan roto. Y es que en esta ocasión no solo cortó parte de Onigashima e intimidó a los Yonkos con su ataque. Además de eso, fue el único de los supernovas en enfrentarse directamente al ataque de viento de Kaido. Aquí hay varias opiniones al respecto en la comunidad de fans de One Piece. Probablemente la más potente de ellas es que es puro fanservice. Aquellos un poco más reservados atribuyen esto a la katana de Oden, y los superfans de Zoro dicen que es simplemente su poder. A pesar de que no soy un fanboy del pelo de pasto, debo de decir que es una combinación de las dos últimas opiniones. Si hacemos un poco de memoria, en el capítulo anterior, es decir el capítulo 1001, Zoro deja caer algo interesante después de atacar a Kaido, y lo que nos dijo fue que necesitaba darle más poder a Enma. El importante detalle aquí es que es él quien debe darle poder a la katana, y no la katana quien tiene que liberar más poder. Es una pequeña diferencia, pero nos habla de qué tanto arma como espada se complementan el uno al otro, así que sería un error atribuir completamente el mérito a uno solo de ellos. Para concluir eso, ni Zoro está tan roto y tampoco es la katana, simplemente hacen un buen emparejamiento. Ahora pasemos con la suculenta albóndiga, y me refiero obviamente a mi amada Big Mom. Más que algo para analizar, es una pequeña curiosidad. En este capítulo pudimos ver a Big Mom usando una devastadora lluvia de rayos. La cuestión es que los rayos parecen ser homies, es decir, tienen almas. ¿Y recuerdas aquel capítulo en donde Big Mom deja a Marco para ir al tejado? Pues la Yonko en esa ocasión dijo que no tenía almas. Y capítulos después pudimos ver que Zeus y Prometheus estaban completamente cargados y listos para la pelea. No es extraño, pues se nos dijo que se alimentaron de las técnicas de Kaido. Ahora, a lo que no logro llegar es cómo cargó tantas almas, pues parece que cada rayo en su ataque tiene un alma propia. De momento dejémoslo como una curiosidad y vayamos al siguiente punto. Bien, a lo largo del capítulo pudimos ver el despliegue del ataque de los supernovas, y aunque estoy tentado a clasificarlos en quién hizo más daño, haré algo un poco diferente. Iniciemos con Trafalgar. Su ataque, que en apariencia fue el menos vistoso, pero
pero posiblemente fue el que hizo más daño junto al The Killer. Hablemos de él un poco más adelante. Aunque digo que el Doctor fue el que hizo más daño, en realidad no fue por mucho, pues Kaido continuó la pelea sin mayores problemas. El punto es que al igual que el ataque de Killer, Trafalgar causó daño interno al dragón. Espera, para ser sincero, el de Killer fue muy vistoso, pero el de Trafalgar siento que fue más sustancial. Pero ya que toco a Killer, hablemos un poco de su ataque. Y no me centraré en qué tanto daño le dio al tanque, digo a Kaido. Lo interesante es que se basa en el sonido y hasta crea una ilusión óptica. Y lo más importante es que después de esto Oda nos sustenta muy bien que Killer supiera cómo tratar con los ataques del supernova traidor, digo con Apple, que también se basan en el sonido, pero de una manera diferente. No es que sea especialmente importante, pero es un poco curioso. Y tanto el ataque al corazón de Trafalgar como la rasurada que le dio Killer al dragón son interesantes y me gustaría hablar más a fondo de ellos, pero tenemos otros temas que tocar el día de hoy. Antes de hablar de Luffy, tengamos un pequeño interludio, y que sea con los emperadores. Es que en esta pelea pudimos ver que los Yonkos en más de una ocasión mostraron expresiones que incluso podríamos considerar de miedo. No iría tan lejos, pero sí fueron sorprendidos más de una vez por lo poderosos que son los supernovas. Aquí lo importante no es si de verdad tienen miedo, ni siquiera si los ataques de los supernovas les causan daño o no. El punto es que los emperadores nos muestran emociones que los hacen parecer vulnerables, lo que contribuye muchísimo con sus personajes, haciéndolos más redondos, y no me estoy burlando de Big Mom en esta ocasión. En otras palabras, más completos, y eso que ya son personajes muy bien logrados. Ahora, para el siguiente tema, Ruffy-kun y más Ruffy-kun. Para abrir el tema de Luffy, voy a presentarte una idea que puede ser bastante controversial. Todos sabemos que los ataques de Luffy subieron de nivel y hacen daño a Kaido gracias al haki avanzado que aprendió en Udon con el anciano Yakuza. Pero parece que muy pocos están recordando que el haki de armadura no solo es para la ofensiva, sino también para la defensa. Y no estoy diciendo que es totalmente el mérito del haki, pero es una parte importante de que pueda resistir el ataque de Kaido, al igual que no fue noqueado de un solo golpe en el capítulo anterior por el Raime Hake. Para hacer la historia corta, Luffy es Dios. Está bien, eso solo era una broma, pero tenemos dos elementos esenciales para la resistencia que mostró nuestro capitán en los últimos capítulos: su fuerte voluntad y el nuevo haki que está usando en esta pelea. No me malentiendas, quiero que quede claro que cuando hablo de voluntad no me refiero al espíritu o la voluntad heredada o como le quieras llamar, me refiero a su tenacidad. Hay algo que quiero que tengas en cuenta: la cuarta marcha de Luffy tiene un límite, y en esa última escena, por lo menos para mí, Luffy ya luce algo exhausto, así que o revienta a Kaido ya, o necesitará algunos relevos. Yo voto por los Mugiwaras, ya sabes, un Ors versus Mugiwaras 2.0. Una cosa más, quiero que tengas claro que este análisis es basado en mi manera de ver e interpretar el manga, por lo que eres libre de estar en desacuerdo y compartir tu propia opinión. Quién sabe, tal vez salga algo interesante. Te estaré leyendo en la sección de comentarios. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Tyler, y ya que has llegado hasta aquí, parece que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este, y no te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y por supuesto, puedes ayudar a que este canal crezca un poco más compartiendo. Y no está de más recordarte que me puedes seguir en mis otras redes sociales, que de momento solo es Twitter. En fin, el link lo encontrarás en la descripción. Ahora sí, terminado el spam, es hora de despedirnos. Por favor, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.